Quiero darle la bienvenida al curso de Antropología Filosófica que tenemos. Este será un video que, como les comenté en un anuncio, será una cápsula que tiene el objetivo de reemplazar esta clase suspendida súbitamente del día viernes 2 de agosto. El objetivo de esta clase era, como ya les había señalado también por este anuncio, introducir los contenidos del curso, de manera que si bien no supone demasiada materia o demasiada carga académica, de todos modos considero relevante avisar algunas cosas para prepararnos al estudio de lo que viene. Y es por eso que quise preparar esta cápsula, que sin embargo intentaré que sea lo más breve posible y me ahorraré algunas actividades que había pensado, eh, tanto por la brevedad del tiempo como también porque suponían pues, un tipo de contacto en vivo entre nosotros. Antes de comenzar propiamente con lo que querría contarles en esta cápsula, les indico que por favor revisen el programa del curso, en particular la sección de evaluaciones, donde he detallado cómo serán las evaluaciones. Son tres controles de lectura, pero que tienen algunas condiciones, entonces revísenlas. Y luego el examen final será un ensayo también. Ahí le escribí todo. Entonces, para no perder más tiempo con esto, les pido que lo revisen y si tienen alguna pregunta me la hagan llegar. De todos modos, la próxima clase puedo dedicar unos minutos a responder preguntas de ese tipo. También en el programa aparecen las lecturas de cada clase, muy importantes porque es la base principal a partir del cual haremos todo lo que viene. Algunas de las lecturas las pueden encontrar en biblioteca, también ahí en el sitio de Canvas les subí el material. Otras se las iré subiendo, por ejemplo la de la próxima clase es una lectura que traduje yo, puesto que el texto estaba originalmente en inglés. Ahora, si quieren pueden consultar el texto en inglés también, pero para aquellos que les sea más difícil, preparé una traducción y la subí al sitio web del curso. Entonces, pueden consultar esta o otras lecturas a lo largo del curso que iré subiendo también. Bien, dejando de lado esas cuestiones administrativas, nuevamente quiero darle la bienvenida a este curso que preparé con mucho cariño para ustedes. Es un curso que pensé especialmente para ingeniería. Entonces vamos a ver qué tal saldrá. Sigue siendo un curso de filosofía, pero sin embargo espero que converse suficientemente bien con sus propias inquietudes intelectuales y que enriquezca, por lo tanto, el estudio propiamente la ingeniería a partir de un contacto interdisciplinar con la filosofía. Sobre todo espero que les guste. Estuve pensando semanas cómo hacer este curso y finalmente lo que les entrego es lo que mejor considere al respecto. De hacer una presentación de lo que será propiamente el curso, conviene volver un poco más atrás y en particular preguntarse qué es la antropología filosófica. Es un curso que tiene ese nombre. Y si bien es probable que hayan escuchado el término antropología en el pasado, existe una carrera que se llama antropología, que pueden estudiar en diversas universidades, y existen diferentes tipos de nombres que a veces circulan por los ambientes intelectuales o populares, como antropología cultural, antropología cibernética, eso es algo un poco más nuevo, o antropología comparada. Bien, antropología filosófica es uno más de estos términos. Y antes de comenzar con el estudio específico de nuestro curso, que es una propuesta muy particular, que luego intentaré justificar respecto a la antropología filosófica, quisiera dedicar
unos minutos a pensar qué es la antropología en general y la antropología desde la filosofía en particular. Bien, para hacer esta tarea, para saber qué es la antropología, conviene echar un vistazo a la etimología del término. Etimología quiere decir el rastreo de dónde surge la palabra, los componentes a partir de los cuales se construye esta palabra que es compuesta. Antropología, de hecho, se compone de dos términos griegos que han llegado hasta nosotros. Por un lado, el término antropos, que de ahí viene antropología y otros términos también relacionados. Y luego otro término también muy empleado en el español y en otras lenguas que es logos. Antropos, logos y finalmente el término ia se usa para volver sustantivo a nombre. No, no quiero concentrarme en esta cuestión más bien gramatical, sino en los dos términos antropos y logos. Entonces, mi propuesta es que mediante un examen de estos dos términos podemos hacernos una idea somera respecto de qué es la antropología y cuál es su propósito. Bien, entonces la primera palabra antropos en griego significa hombre o mujer también puede ser. La mayoría de las veces se traduce como hombre, pero en el sentido genérico de nuestra especie humana. Los griegos no tenían una palabra para humanidad, pero utilizaban anthropos, que traducimos nosotros como hombre, eh, y también eventualmente puede usarse por mujer, o sea, no es un término como varón, por ejemplo, en español, que se refiere solo al género masculino, eh, o- sino que es más bien como se usaba antiguamente, sobre todo el término español hombre. En griego, bueno, pasa algo similar. Anthropos, entonces se refiere al género humano. Este curso hablaré a veces de hombre, a veces de ser humano, a veces de persona humana. Eh, los términos pueden variar, pero lo que nos importa ahora es que es un término que hace referencia a nuestra condición genérica como especie, como un tipo de animal entre otros. Nosotros somos el animal antropo o el animal humano. Podríamos decirlo siguiendo las taxonomías biológicas modernas que se refiere a la especie Homo sapiens o algo de ese tenor. Bien, entonces esta palabra es importante porque ese es el objeto del estudio. Eh, Se trata de comprender antropos o comprender al ser humano, qué es aquello que tenemos en común, etcétera. Voy a decir un poco más sobre esto, pero antes de eso conviene volver sobre la segunda palabra de antropología, que ya les decía es la palabra logos, que en griego significa muchas cosas, pero no me quiero detener mucho en esto, sino que eh, menciono algunos significados. De ellos, la razón, con el significado en esta composición de querer decir algo así como queremos dar razón del hombre o dar razón del ser humano. Queremos comprender, queremos razonar qué es este objeto. Pasa algo similar con otros tipos de palabras compuestas que tienen logos, por ejemplo, eh, a ver, en este momento estoy un poco en blanco, pero puedo pensar algo. Eh, ya, digamos la filología. ¿Conocen esa palabra? Ya, la filología se encarga de estudiar del logos. No, pero es que filología es un poco diferente. Ya, perdón, no me quiero ir por las ramas y ejemplos quizás se me ocurran después o si no, luego les puedo contar la próxima sesión. Eh, el caso es que logos eh, haría referencia entonces a que queremos estudiar, queremos conocer la razón eh, que nos permita comprender el primer término, el antropos, el humano. Bien, de tal manera que lo que queremos hacer en la antropología
en general, en sus diferentes variantes, es comprender aquello que nos hace humanos o comprender al ser humano en general. Luego existen diferentes tipos de antropología. Ya les decía, existe una carrera que se llama antropología. Eh, ¿Qué se ve en esa carrera? Bueno, diferentes cosas, pero estudian distintas culturas, estudia la historia evolutiva del ser humano. Hoy en día sabemos que nosotros como Homo sapiens provenimos de otras mutaciones en la especie. Entonces hay una rama de la antropología que se dedica a ver esta evolución. Y es un área pues, más bien ligada a la biología y a la paleontología. Bueno, ahí de hecho tengo justamente nombres que usan también el término logos. Paleontología, por ejemplo, bueno, significa palas en griego es lo antiguo, y logos, entonces sería el estudio de las cosas antiguas. Ya, no es tan importante para nosotros. Um, el caso es que la antropología filosófica en particular vendría a ser desde la filosofía un estudio de lo que nos hace humanos. Desde la filosofía o desde los argumentos, razón, eh, se pretende comprender aquello que somos. Bien, eso dicho de manera un poco coloquial, pero suficiente para introducirnos al curso respecto de lo que es la antropología en general. Y a continuación quería hablar sobre un concepto que es especialmente relevante y especialmente complicado, los dos a la vez, respecto de lo que es la antropología filosófica. Y es un concepto que veremos en el curso, pero que estará siempre de telón de fondo. Se trata del concepto de naturaleza humana. Entonces voy a decir algunas palabras respecto de naturaleza humana, de expresión y de los problemas que supone su estudio. Pero antes de ir de lleno a los problemas, explico la centralidad de este concepto, porque si es que queremos comprender al antropos, queremos comprender al ser humano, bueno, esperaríamos que haya algo que comprender. Eso es bastante evidente. Si queremos estudiar algo, pues esperaríamos que existe algo que estudiar, que existe un objeto de estudio. ¿Qué tenemos en común todos los seres humanos? Que justifique que los llamemos con un solo nombre, ya sea hombre, ya sea ser humano, pues, el que ustedes quieran. Que existe un solo concepto, esperaríamos que haya algo que defina ese concepto, algo que lo caracterice. Lo plantearé de otro modo. ¿Qué tiene en común alguien como ustedes o yo con otro ser humano, pero que vive en otro lugar? Por ejemplo, que vive en Irlanda, que tiene otra lengua, que tiene otras costumbres. ¿O qué tenemos nosotros en común con un romano del siglo III, por ejemplo? Tiene otras instituciones, tienen otras creencias. Si es que queremos hacer antropología, en vez de eh, subrayar las diferencias que hay entre nosotros, deberíamos subrayar qué es lo que tenemos de común entre nosotros. Y de ahí viene la expresión de que buscamos una naturaleza, pero no una naturaleza individual o una naturaleza local, sino más bien una general entre todos los seres humanos. De ahí la expresión naturaleza humana, aquello que tenemos en común todos. Eh, Esta es la pretensión que tendría la antropología para existir. Pretendemos comprender y conocer aquello que tenemos en común todos los seres humanos en cuanto tales. Y si bien este concepto se puede comprender más o menos sencillamente, dotarle de contenido es una cuestión que reviste mucha dificultad. Porque si se preguntan qué tenemos en común todos nosotros,
podríamos dar diferentes respuestas. Por ejemplo, es un ejemplo un poco banal, pero sirve para introducir. Todos tenemos, o en general tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos cabeza, tenemos una cierta morfología que es común. Por supuesto, hay algunas diferencias entre nosotros. Hay gente que nace sin ojos o con un solo ojo, y el otro lo tiene deformado, etcétera. Pero justamente porque consideramos que esa es una deformación, estamos indicando que la forma correcta humana de un desarrollo normal sería tener estos ojos, y así con diferentes aspectos morfológicos. Entonces, podemos imaginarnos que tenemos cierta morfología que es común en general a todos los humanos, con independencia de que luego puedan desarrollarse o malograrse según el ambiente, etc. Con toda esta explicación no es del todo satisfactoria. En primer lugar, hay otros animales que tienen ojos, que tienen nariz, etc. En general, todos los mamíferos cumplen con estas características. Entonces, ¿qué nos distingue a nosotros, seres humanos, de esos otros animales? Porque nosotros hablamos de naturaleza humana y no de naturaleza mamífera o naturaleza animal. Desde la biología genética moderna podríamos decir que el ser humano se distingue por su configuración genética. Tenemos 23 pares de cromosomas en general. De nuevo, acá existen algunos casos anómalos, pero podemos ignorarlos de momento. Eh, pero también es cierto que si es que se compara el genoma humano con otros genomas, por ejemplo, de chimpancés o de incluso vemos que hay muchas coincidencias. Subsiste entonces la pregunta de qué es lo que nos hace humanos. Pero incluso aunque nos quedáramos con la explicación genética, eh, esto no es suficiente para caracterizar al ser humano. Diferentes personas han pensado que no es solamente la constitución material lo que nos caracteriza, sino que hay características que son propiamente humanas y que no tienen otros animales, que formarían parte de nuestra naturaleza. Tal es el caso, por ejemplo, del lenguaje. Ya existe una discusión respecto de esto y hay investigaciones sobre si, por ejemplo, los delfines tienen lenguaje o si diferentes mamíferos tienen otras formas de comunicación funcionalmente equivalentes a las que tenemos nosotros, humanos. Pero con todo, esta discusión parte como el supuesto o tiene como premisa el que nosotros tenemos ciertas capacidades que no tienen otros animales en principio. Luego se puede discutir de si es una diferencia de grados o una diferencia de otro tipo, pero existen diferentes capacidades como el lenguaje y aquello que implica el lenguaje, la capacidad de conceptualizar, la capacidad de tener una autoconciencia. Algunas de estas cosas las iremos viendo a lo largo del curso. Eh, bien, 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 bien. Por lo tanto, entonces, no es solamente la configuración genética, que eso puede ser cierto, pero es insuficiente si es que queremos hacer una caracterización de la naturaleza humana, sino que buscamos ciertas cosas ciertas características que sean más significativas para comprender nuestra propia condición. Y el lenguaje como una opción, pero existen muchas otras. Diversos autores han pensado que somos los únicos que, por ejemplo, tienen religión. También sobre esto hay algunas discusiones en las que no me quiero meter, respecto de ritos fúnebres que parecen encontrados en otros animales también. Sin embargo, es claro que estos ritos fúnebres o en general es una cuestión que es muy diferente en el caso de los seres humanos. Otros ejemplos, nosotros tenemos la capacidad de hacer tecnología. Por ejemplo, esta ropa que tengo puesta acá.
Es cierto que otros animales también parecen hacer algo similar. Por ejemplo, los castores generan represas con materiales que encuentran, o los aves, los pájaros hacen nidos. eh. Con todo, hay algunas diferencias, porque la ropa que yo tengo puesta acá podría ser muy distinta. Existe la moda en el caso de los seres humanos y una complejidad que no ocurre en el caso de los pájaros o de los... De hecho, es bien curioso que los pájaros tienen nidos y todos los nidos son idénticos según la especie. Es decir, uno puede identificar qué pájaro hizo este nido porque cada forma de un nido corresponde a la producción de una especie en particular. Eso no pasa con los seres humanos. Parece que tenemos algunas características que por lo menos hacen que variemos las casas que construimos o las vestimentas que construimos, etc. También algo sobre esto veremos en el curso. La capacidad técnica parece ser, y muchos autores lo piensan, que es específicamente humana, o por lo menos el ser humano tiene una manera de hacer técnica que se distingue del resto de animales. Esto nos lleva a una consideración que también ha sido am, frecuentemente pensada en el caso de los seres humanos y aquello que nos distingue. ¿Qué es la libertad? Este es otro tema, un gran tema de la antropología filosófica, donde parece ser que el ser humano es libre. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Qué problemas hay? Es una cuestión debatida sobre la que algo mencionaremos en este curso, no será tanto en realidad. Pero parece ver ahí algo que es relevante para caracterizarnos como seres humanos. Los animales, según muchos autores, todo esto es debatido, por supuesto, eh, pero en fin, reproduzco esta opinión ahora. Otros animales están, parecen estar más configurados. Vuelvo al caso de los pájaros, por ejemplo. Ellos hacen siempre el mismo tipo de nido, mientras que el ser humano pues, parece tener libertad para elegir si es que vive en cuevas o si vive en departamentos hoy en día o casas y diferentes tipos de construcciones. No solo eso, sino que parece ser que tenemos otro tipo de libertades. Por ejemplo, podemos elegir un presidente o podemos elegir eh, el estilo de vida que nosotros queremos emplear. Podemos planificar, estudiar una carrera y hacer diferentes eh, profesiones o podemos hacer un retiro espiritual, etcétera. Ese tipo de decisiones parece que no son iguales en el resto de los animales y sería algo que nos caracteriza. Digo que hay discusiones sobre esto, revisaremos en el curso, no demasiado, pero un poco. Y en fin, entonces quiero redondear entonces la idea de que la naturaleza humana es muy importante o es el concepto central que se busca comprender desde la antropología y en particular desde la antropología filosófica. Esta no es solamente nuestra condición material, nuestro genoma, como lo he puesto, sino que esperamos comprender ciertas capacidades humanas que van más allá de la biología, si se quiere, o de una biología mecanicista. Comprender capacidades como la técnica o como la libertad o como, olvidé el tercer caso que di. En cualquier caso, eso parece ser mucho más significativo a la hora de comprendernos. El tercero fue el lenguaje. Am, Eso parece ser mucho más significativo. Pero hay un problema. Entonces voy a desarrollar ahora este problema de manera solamente para dar cuenta o tener cierta sensibilidad respecto de que mm, no es tan obvio la antropología, la tarea de la antropología filosófica.
y este es uno de los motivos por los cuales hay tantas discusiones en la filosofía. Nosotros vamos a adentrarnos a algunas de estas discusiones. Bien, entonces les cuento que existen varios casos extraños de seres humanos que no fueron criados con otros seres humanos. Eh, por ejemplo, en Francia, en la modernidad, se dio a conocer el caso del que se llamaba el niño lobo, y así hay otros casos de la historia, donde se trata de un ser humano que por algún motivo creció en condiciones salvajes. En este caso del niño lobo, él creció con otros lobos. En literatura existen también algunas imágenes así como Tarzán. El caso es que Tarzán difiere del niño lobo porque es un hombre que puede rápidamente humanizarse. Y lo que pasó con este niño lobo es que cuando se descubrió, se vio que no tenía evidentemente el lenguaje, pero tampoco tenía la capacidad de desarrollarlo. Entonces parece ser que es muy importante para los seres humanos que nos desarrollemos en una edad temprana con otros seres humanos. Y si es que ese no es el caso, parece ser que perdemos ciertas características que, según hablábamos antes, eran exclusivamente humanas. Si les interesa, pueden buscarlo. Pero esto nos lleva a un problema central de la antropología filosófica que nosotros esquivaremos o trataremos de manera pues más bien tangencial, que es el problema entre naturaleza y cultura. Eh, Es muy difícil determinar cuál es propiamente nuestra naturaleza humana, recordemos naturaleza común, porque siempre estamos rodeados de cierto tipo de cultura. Y el caso del niño lobo lo que muestra es que algunas de las características que creemos que son propias del ser humano, pues no se pueden desarrollar si no es por medio de la cultura, por medio de la socialización a muy temprana edad. Y esto es relevante porque no todas las culturas son iguales. Entonces, podemos pensar que, o antes he dicho, que el lenguaje forma parte de una característica propiamente humana, pero existen distintos tipos de lenguaje. Naturalmente, menciono solo algunos, pero ustedes obviamente los conocen. El español no es lo mismo que el inglés, o que el alemán, o que el chino. Y esto podría ser una diferencia pues más o menos trivial, pero luego resulta que diferentes lenguajes también tienen diferentes estructuras gramaticales. Entonces, también hay algunos estudios que parecen indicar que aquella gente que, por ejemplo, aprende chino y de nacimiento, pues dado que el chino tiene una estructura muy diferente al español o a otras lenguas, adquieren un modo de razonamiento también distinto. Esto mostraría, por lo tanto, que el modo de razonar no es completamente natural, quizás es cultural. Existen ahí preguntas, por supuesto, hay diferentes posiciones. No vamos a resolver esto acá, sino que quiero plantear algunas preguntas. Luego tenemos otros problemas de este tipo. Voy a dar dos ejemplos más. Uno es las formas de organización política. Aristóteles decía, vamos a ver algo sobre esto en el curso, sobre todo hacia el final, que el ser humano es por naturaleza un animal político, vive en polis. Sin embargo, nosotros no vivimos en polis, vivimos en un estado-nación, en este caso, que forma parte de una comunidad internacional muy distinta a la que pensó Aristóteles. Entonces, Aristóteles se equivocó. Puede ser, o sea, muy probablemente. Menos en lo que respecta a la descripción de una polis. Los seres humanos, perdón, la verdad es que el caso es más complejo. Aristóteles, e incluso en los tiempos de Aristóteles, había individuos que vivían en otras organizaciones políticas y que Aristóteles los conocía, naturalmente.
el imperio persa que vivía pues, en un gran imperio de gran magnitud, o otros pueblos como los celtas, de los que Aristóteles tuvo noticia, que no vivían en polis también. El caso es que podríamos preguntarnos cuál es la manera de organizarnos políticamente en tantos seres humanos. ¿Existe una naturaleza política relacionada con precisamente con la política? A lo largo de la historia han habido algunos pensadores que han creído que es propio de nuestra naturaleza humana organizarnos, por ejemplo, en monarquías. Otros han dicho que es propio de nuestra naturaleza humana en realidad organizarnos en repúblicas, porque somos por naturaleza iguales, o somos por naturaleza no iguales, sino que ah, complementarios, pero de tal manera que una organización jerárquica es la mejor. Hay toda una discusión en filosofía política que deriva de diferentes apreciaciones antropológicas. Y podríamos hacernos la pregunta de si acaso esas diferencias se deben a una intromisión cultural en lo que debería ser natural, una naturaleza humana. El problema es más complejo, pero lo dejo hasta acá. Solamente mi interés es mostrar algunos problemas que tiene el concepto de naturaleza humana. Ahora, el segundo y último ejemplo que quería dar compete a la relación o a la identidad de la mujer, a la naturaleza femenina. También este es un caso muy claro donde hay discusiones antropológicas. Antiguamente, pues, por ejemplo, se pensaba que las mujeres no están hechas para la vida pública y que más bien es parte de su naturaleza pues, dedicarse a la familia, al cuidado de los hijos, a su educación, pero no al trabajo en el sentido de ir a casar, etcétera. En realidad hay excepciones, hay algunas sociedades que son matriarcales donde el poder político está sobre todo en manos de mujeres, pero podríamos decir que en general la sociedad occidental ah, ha considerado que las mujeres o tienen diferencias naturales y ese término es relevante, el natural, que tendrían un carácter distinto y por lo tanto convendrían que no participen de la esfera política. Pues bien, este término de la condición de la naturaleza de la mujer ha sido muy disputado a lo largo de la historia, como ustedes bien saben, y no se pueden figurar con cierta facilidad. Ya desde la Ilustración y en adelante, hubo mujeres y también varones, pero las protagonistas han sido mujeres, que han denunciado ciertas diferencias naturales en torno a su condición y a las capacidades de adquirir virtudes, señalando que no han sido, que no se corresponden realmente con diferencias naturales, sino más bien con disposiciones culturales. Les doy un ejemplo en particular. Mary Wollstonecraft, que es una autora del siglo XVIII, si recuerdo bien, eh, denuncia que la mujer se encuentra en una posición socialmente constreñida, podríamos decir, pero eso es porque no se las educa, las mujeres no van a la escuela, etc. Nosotros que ya estamos en el siglo XXI hemos visto en ese sentido que ha habido un gran cambio respecto de la concepción de la mujer. Ahora sí van a la escuela, ahora incluso van a la universidad. Eh, en este curso tenemos mujeres y eso lo consideramos porque creemos que las mujeres son capaces. Todavía hoy existen discusiones en torno a si es que hay diferencias significativas entre la naturaleza del varón y de la mujer. En este curso no vamos a entrar en estos problemas, pero existen. Desde hace no mucho, en realidad las mujeres también pueden votar en la mayoría de países. En Chile en particular, las mujeres pueden votar desde la década de los 50 del siglo pasado.
es decir, ni siquiera tienen un siglo de historia electoral. Pero lo que muestra esto es que la discusión en torno a la naturaleza de las mujeres ha estado dificultada pues, por la distinción entre aquello que sería naturaleza humana y aquello que sería más bien cultural, pero que se discute si es que no ha deformado la naturaleza, en este caso de las mujeres. Bien, con todos estos ejemplos, espero haber mostrado que la idea de naturaleza humana es fundamental para la antropología en general y a la antropología filosófica en particular, y a pesar de ser un concepto central, también es un concepto especialmente disputado. No está muy claro cómo comprobar esta naturaleza humana. Ya hemos dicho que la aproximación materialista de considerar que lo que nos hace humanos es solamente nuestro genoma parece ser insuficiente porque hay otros fenómenos que parecen ser exclusivamente humanos, como cierto tipo de lenguaje o de conceptualización. Ya lo he dicho antes, no quiero repetir. Y entonces este es un problema. La antropología filosófica es entonces un área de la filosofía que se ocupa de estudiar al ser humano, de estudiar al hombre en este sentido pues, genérico. ¿Qué somos? ¿Qué facultades tenemos? Y la manera en la cual lo hace no es por medio de la ciencia como la genética, sino que es más bien un estudio de nuestra condición humana a partir de pues, diferentes métodos propiamente filosóficos. Uno de ellos es el examen de nuestra experiencia, lo que a veces se conoce como fenomenología, y considerar los presupuestos que hacen posible esa experiencia. Y existen otros enfoques también, como la eh, discusión con- de ciertos conceptos que darían cuenta pues, de capacidades humanas. No quiero desarrollar demasiado este punto porque me iría para otro lado. Bien, entonces digo ahora para terminar unas palabras respecto de eh, cómo voy a orientar este curso. También me gustaría presentar, de modo pues más bien general, eh, una breve lectura que les di para hoy, que es el mito de Prometeo, que está en el Protágoras de Platón. Platón es el autor, Protágoras es una obra, un diálogo, y dentro de ese diálogo aparece un mito, se conoce como el mito de Prometeo, un mito griego clásico que Platón presenta de un modo en particular. Me gustaría desarrollar eso porque tiene algo que ver con la manera en la cual quise hacer este curso. La antropología, hemos visto, aborda pues, diferentes problemas, diferentes áreas. Naturalmente en este curso no podremos ver todas. He hecho una selección de algunas áreas y estas áreas están representadas en el mito de Protágoras. Por eso quise mostrarles este mito de manera introductoria. En primer lugar, me gustaría centrarme en una condición humana, no solo humana, pero vamos a ver aquello que es característico del ser humano, que es la vulnerabilidad. Revisaremos en este curso materiales, diferentes perspectivas que intentan estudiar la vulnerabilidad humana, el hecho de que nosotros estemos desamparados en el mundo, que tengamos diferentes tipos de dificultades, como por ejemplo que necesitamos ropa para no tener frío, o de instalaciones como estas paredes, etc. Y también hay otros tipos de vulnerabilidades, como por ejemplo el que necesitamos educación para adquirir lenguaje, etcétera, etcétera. Parece ser entonces que nuestra naturaleza humana está en conexión necesaria con el hecho de que seamos seres vulnerables. Vamos a discutir estos temas y a continuación las otras dos partes del curso tienen un total de tres partes. La primera es la vulnerabilidad, pues las otras dos serán
diferentes tipos de respuestas a nuestra condición. Entonces, la primera de ellas, la segunda parte del curso, consiste en la respuesta técnica. Vamos a ver técnica, cómo la técnica se encarga de nuestra posición de vulnerabilidad y crea vestimentas, crea edificios, crea diferentes tecnologías por medio de las cuales podemos vivir mejor. Aprovecharemos también en esta unidad de ver algunos problemas propios de la técnica. ¿Resuelve acaso todos nuestros problemas? Existe hoy en día, es posible que conozcan estas discusiones, pero hay intentos de, por medio de la ingeniería genética, por ejemplo, mejorarnos a nosotros mismos y ya no seamos tan vulnerables. Eh, por ejemplo, eliminar enfermedades o tener supervisión o diferentes tipos de cualidades que um, intentan suprimir esta vulnerabilidad humana. Vamos a discutir algunos de estos problemas y sobre todo un problema de fondo que discutiremos en particular la próxima semana es si es que acaso estas tecnologías son capaces de erradicar la vulnerabilidad humana y si es que eso es posible, sería bueno. Eh, Hay discusiones muy actuales que se relacionan con estos temas y por cierto que quise verlo también siendo una sección de ingeniería porque creo que tiene especial conexión con la disciplina que ustedes están estudiando. Entonces, es conveniente revisar esto. Existen, por cierto, también más problemas sobre lo que se conoce como la filosofía de la técnica. Veremos algunos de ellos, no todos, a través de diferentes perspectivas de fenómeno. Pero en general, estudiaremos la técnica como una respuesta a nuestra condición de seres frágiles, de seres vulnerables. La segunda respuesta, que es la tercera parte del curso, es lo que he llamado la sociabilidad, que es otro tipo de respuesta a nuestra condición vulnerable. Es cierto que el individuo dejado solo es frágil y probablemente no vive mucho, pero no solo en la técnica, sino también la sociabilidad entre nosotros, la política, dicho de manera gruesa, es otra manera de hacer frente a nuestra condición de vulnerabilidad. Entonces formamos agrupaciones humanas y juntos podemos desarrollar ¿no? Que no serían posibles estando nosotros solos, pero además desarrollamos otros tipos de relaciones. Desarrollamos, pues, por cierto, acciones comunes y nos abrimos a un horizonte diferente, a un horizonte que llamamos ético, propiamente tal, en donde lo que cuenta ya no es la técnica como transformación del mundo, sino más bien relacionar nosotros con otros. Y eso implica a veces transformarnos a nosotros mismos. Entonces, vamos a ver algo sobre esto. Am, Veremos qué significa propiamente una acción práctica, a diferencia de acción productiva, que son algunas categorías que nos pueden ayudar a pensar esta cuestión. Hablaremos también algo sobre la idea de la virtud, entendiéndome como una transformación de yo mismo que tiene que ver con el razonamiento práctico, la ética y la política. Y también prestaremos más atención bueno, ciertas virtudes políticas, por cierto, de la dependencia. Y sobre todo el concepto de bien común, que es un concepto que, como todas las cosas en filosofía, es disputado, pero parece tener un potencial explicativo que conviene revisar y discutir. ¿Qué es esto del bien común? ¿A qué se refieren los cuando hablan de esto? Nos ayuda a comprender nuestra naturaleza humana. Revisaremos, por lo tanto, entonces, esta otra.
no es contraria, sino que es más bien complementaria. Eh, Espero que les resulte interesante. Entonces quiero dedicar unas palabras a hablar sobre el mito de Prometeo. Ustedes pudieron leerlo, es bastante breve. En la versión que les di son apenas 2 páginas, pero de algún modo sintetiza este recorrido que yo quise proponer para el curso. Por cierto que nosotros vamos a ver discusiones que exceden por mucho este mito, pero me pareció una manera divertida y pero también redonda de presentar este curso. No sé si ustedes saben algo sobre mitología griega, pero el caso es que Protágoras es un titán que era amigo de Zeus, en fin. Ah, y a él, junto con su hermano, le encomiendan dar dotes o dar características a los diferentes seres terrenales que iban a nacer. El hermano de Protágoras, perdón, el hermano de Prometeo, me confundí de nombre, se encarga de hacer estas gestiones. Unos les da garras, eh, otros les da un pelaje muy grueso, en fin, ¿no? Ustedes ya pudieron leerlo. Algunos les da descendencia muy numerosa para que no se extinga la especie, y en cambio a los depredadores les daban poca número de individuos. Pero al ser humano no le dio nada. Gastó todos los recursos en el resto de los animales y dejó al ser humano desnudo, sin saber que, sin capacidad de sobrevivir. Y entonces Prometeo tiene la idea de el fuego, de robarse el fuego de los dioses y llevárselo a los seres humanos. No solo el fuego, sino que también las diferentes artes o las diferentes técnicas. Y técnicas son dos sinónimos para que el ser humano pudiera valerse y sobrevivir. Entonces, según este relato mitológico, Prometeo, por lo tanto, entonces le otorga el fuego a los hombres, al ser humano, y gracias a eso, entonces, espera que estos se armen para sobrevivir. Puesto que si bien no tenían, por ejemplo, un pelaje capaz de soportar el frío, pues gracias al fuego podrían calentar sus hogares y vivir de ese modo. Gracias a diferentes técnicas, la carpintería, la zapatería, etcétera, podrían proveerse de los medios suficientes para sobrevivir. Eh, la agricultura. Sin embargo, un problema que ocurrió fue que los humanos eh, que tenían estas técnicas igualmente palidecían frente al resto de los animales porque estos seguían siendo superiores que un individuo humano. Y si bien los seres humanos podían agruparse para hacerle frente a la naturaleza, una vez que se juntaban, entraban en conflictos, se cometían injusticias unos con otros, etcétera. De tal manera que, si bien ya no morían o ya no era un problema el mundo salvaje, por así decir, pues ahora eran un problema entre sí, se cometían violencia, etcétera. Con lo cual se disgregaban estas sociedades y volvían al escenario inicial. Así que Zeus, advirtiendo la situación precaria de los seres humanos, según este mito, les entrega la justicia y les entrega la vergüenza, que son dos facultades que permitirían a los seres humanos pues, poder vivir en comunidad. La vergüenza y la justicia serían aquello que evitaría que nos cometamos injusticias unos con otros, que nos matemos y que en cambio podamos cooperar nosotros para poder asegurar nuestra supervivencia en el mundo. Una diferencia relevante de este mito es que, si bien las artes se dieron distributivamente a los seres humanos,
Algunos son carpinteros, otros son agricultores, otros son pescadores, etc. En el caso de la justicia y en el caso de la vergüenza, para que funcionara, no tenía que darse especializadamente, sino que tenía que darse a todos los seres humanos por igual, ya que si solamente unos tuvieran justicia, pero otros no, la, la sociedad no funciona. Para que funcione es necesario que todos tengan justicia y todos tengan vergüenza, sin perjuicio de que algunos puedan tener un poco más que otras, pero todos tienen un mínimo que permite esta subsistencia. Este es a grandes rasgos el mito de Prometeo y me interesaba comentarlo acá porque permite ver estos tres estadios de los cuales ya les he contado que quiero que se trate el curso. Un estadio de vulnerabilidad, una condición de que no tenemos los mismos recursos que los otros seres animales, uh, animales no humanos que cuentan o que parecen contar con mejores medios naturales. Pero luego nosotros tenemos la técnica, tenemos el fuego de Prometeo y gracias a eso tenemos el potencial de transformar el mundo, incluso de ya no solamente no sufrir peligro, sino que dominar al resto de los animales. Con todo, tenemos el problema de cómo nos relacionamos entre nosotros. Y ahí viene el asunto de la política. Esta es una presentación más entre muchas otras. No quiero aquí extenderme demasiado en una interpretación de este mito en Platón, que existen, por cierto, algunas diferencias con otros referentes griegos como Tucídides, por ejemplo. Pero el caso es que muestra estos tres temas y, y me pareció una manera bonita de introducir el curso. Bien, con esto voy terminando esta cápsula, no sin antes decir solamente un mensaje final. Este es un curso de filosofía. Como tal, se espera que ustedes puedan desarrollar su pensamiento. Ese es el principal objetivo del curso. La excusa para esto va a ser la invitación que yo les propongo de revisar estos tres tópicos, temas a lo largo de diferentes autores que no están de acuerdo entre sí siempre, sino que discuten. Con esto yo quiero incentivar su propia discusión. Entonces, un principio fundamental de cualquier curso de filosofía es que todo lo que vamos a ver acá es discutible. Y eso no es malo, sino que precisamente de eso se trata la filosofía, de poder pensar y discutir estos temas. Yo estoy convencido de que revisar estos temas y discutirlos puede ser un aporte para su formación, tanto su formación íntegra como persona, como también su formación propiamente ingenieril, porque son temas que se relacionan también con su ejercicio profesional. Sin embargo, para que se cumplan estos objetivos es imprescindible, pues primero que ustedes eh, realicen sus tareas de leer los textos y analizarlos, pero después, y más importante, para poder pensarlos y ponerlos en discusión. Eh, es muy relevante para la filosofía el ser capaces de pensar por nuestra propia. Por lo tanto, entonces voy a intentar, en la medida de lo posible, hacer clases que sean muy de discusión. Por cierto que también vamos a ver materias y las evaluaciones van a ser controles de lectura en los que lo que importa no es tanto la discusión, sino reproducir fidedignamente los contenidos de las lecturas y las clases. Pero lo relevante no está ahí, sino que está en el ejercicio de pensar. Espero que a lo largo de este semestre conmigo puedan animarse a pensar estos temas y sacar provecho de este razonamiento. Bien, espero que después de esto haya hecho una introducción, bueno, general, pero suficiente para los propósitos del curso. Recuerdo que por favor revisen el programa y cualquier duda que tengan me la hagan llegar ya sea por email o ya sea por el sitio de Canvas. Por último, la próxima semana en nuestra primera sesión presencial, esta vez sí,
Y por lo demás, espero que estén muy bien en estos días lluviosos y en el semestre en general. Un saludo y nos vemos la próxima semana.